Gracias, Ariosto. En primer lugar, dar las gracias a la organización del Congreso por darme la oportunidad para dar esta ponencia. Y, bueno, como podéis ver, el tema es las barreras geosintéticas de arcilla. GBRC, hoy he oído hablar de GCLs, que es el nombre en inglés, geocompuestos de bentonita, como tiene tantos nombres, pero bueno, estamos hablando siempre de las barreras geosintéticas de arcilla, GBRC, que es el nombre correcto a día de hoy para este tipo de material. Y una breve reseña. La idea de este material, estamos hablando de un material seguramente la mayoría de las ocasiones utilizado como barrera secundaria y como complemento o sustitutivo de la capa de la barrera geológica artificial que en anteriores ponencias se ha hablado. Entonces es un material, digamos que sustitutivo o complementario para poder llegar a los requerimientos que nos indica el Real Decreto. Más adelante hablaré de ello. En primer lugar, quería un poco dar una definición muy breve de qué es la bentonita. La bentonita es un mineral, es una arcilla natural del grupo de las esmetitas con un gran contenido en morillonita. Es un mineral presente en el medio natural, no tóxico y ecológico. Está formado internamente molecular por una estructura de laminillas microscópicas cargadas negativamente en su superficie y, dependiendo del tipo de bentonita, podemos encontrar presencia de cationes compensando cargas. Pueden ser cationes monovalentes o cationes divalentes. Los monovalentes, como vamos a ver a continuación, nos van a dar una gran capacidad de expansión, que en este caso nos interesa para que dé mayor grado de impermeabilización, y los cationes divalentes tienen menor capacidad de expansión. La gran capacidad de absorción de agua es lo que produce el hinchamiento y lo que nos permite formar una barrera de permeabilidad muy baja, del orden de 10 a la menos 11. Estamos hablando del orden de 100 veces mayor grado de impermeabilización que una arcilla, por ejemplo, de calidad, que sería de 10 a la menos 9 metros segundo. La bentonita también tiene una capacidad autosellante y, a la vez, una de las propiedades que tiene la bentonita es el potencial intercambio catiónico que existe entre los cationes sodio, cuando hablamos de bentonita sódica, y los cationes disueltos en el lisiviado, que pueden ser de diferentes tipos, divalentes, polivalentes. Como decía anteriormente, hay más tipos de bentonita, pero principalmente tenemos bentonita de calcio y bentonita de sodio. La bentonita de calcio se caracteriza por tener únicamente un tipo de hidratación, que es la hidratación por cristalización, y esta cristalización, digamos, esta hidratación es una hidratación más sencilla. Sin embargo, la bentonita sódica, que es la que utilizamos, la que se utiliza en los GBRCs, presenta doble hidratación. Presenta una primera hidratación similar a la de la bentonita de cálcica, que es por cristalización, y una segunda que es por ósmosis y que nos aporta, pues, un estrecho y tortuoso recorrido del flujo cuando ese flujo quiere atravesar la bentonita. Aquí vais a poder ver un poco la diferencia. Esta sería el comportamiento del primer tipo de hinchamiento por cristalización, en el cual agua entra en la estructura e hidrata los iones, y ocurre, como os decía, independientemente del tipo de bentonita, tanto cálcica como sódica. Cuando hablamos de bentonita sódica, tenemos el segundo tipo de hinchamiento, que es por ósmosis. Como veis en el gráfico, hay mayor hinchamiento, sigue esta hidratación por cristalización, y ocurre solamente cuando hay presencia de cationes monovalentes en los espacios de intercambio. Ya entrando en materia del GBRC, el GBRC pues es un geocompuesto formado por bentonita de sodio encapsulada entre dos geotextiles, normalmente de polipropileno, unidos solidariamente mediante un proceso de agujado que asegura el encapsulamiento y la homogeneidad del producto final, impidiendo la pérdida de movimiento de bentonita. Esto es importante, mantener la homogeneidad para mantener las propiedades de permeabilidad en todo el material. De dosificación variable, puede ir de 2,5 kilos hasta 8 kilos, incluso más, una durabilidad muy elevada. Hablamos de una barrera de permeabilidad, como decía anteriormente, de 10 a la menos 11 metros segundo, capacidad autosellante en caso de punzonamiento y, como os decía al principio, suele ser una barrera secundaria de seguridad en vertederos con capacidad antipunzonamiento bajo las membranas poliméricas, polietileno, PVC, etc. Como veis en
A la derecha en el gráfico veis un esquema con la bentonita en el interior, es un sándwich y normalmente pues un geotextil tejido y un geotextil no tejido. Como veis en la foto inferior, pues veis las fibras que cruzan de un lado a otro de los geotextiles para evitar que la bentonita sufra movimientos y mantener la homogeneidad del producto. Esta diapositiva es importante y quiero resaltar los comentarios de ponentes anteriores cuando han hablado del Real Decreto 646. Siempre debemos de hablar de un GBRC de calidad. Cuando hablamos de un GBRC de calidad estamos hablando de impermeabilización y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, tendríamos que hablar siempre de una permeabilidad inferior a 1,5 por 10 a la menos 11. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, con este tipo de muy baja permeabilidad, podemos hacer equivalencias hidráulicas al metro de arcilla compactada de permeabilidad K por 1 por 10 a la menos 9 que nos define el Real Decreto 646-2020. De nuevo, de esa manera tenemos la posibilidad de justificar técnicamente, ya sea como complemento o como sustitución de la barrera geológica que nos indica el Real Decreto, que como veis en ese párrafo no se ve muy bien, pero indica que cuando la barrera geológica natural no cumpla las condiciones antes mencionadas, que son las que han comentado mis compañeros anteriormente, podrá complementarse mediante una barrera geológica artificial que proporcione una protección equivalente. El espesor de dicha capa mineral no será inferior a 0,5 metros en el fondo y en los flancos, o cuando proceda en los flancos una combinación de materiales geosintéticos que proporcionen un grado de impermeabilidad equivalente. Este es el motivo por el cual este tipo de material es bastante utilizado en los taludes, ¿vale?, de vasos de vertido para precisamente dar esa equivalencia hidráulica que nos exige el Real Decreto y con el cual la barrera geosintética de arcilla podemos aportar. ¿Cómo justificamos técnicamente esta equivalencia hidráulica? Mediante la ley de Darcy, hacemos una equivalencia en cuanto a caudales, introduciendo en la fórmula tanto la permeabilidad, el gradiente hidráulico y el área de la superficie a tratar. Es un cálculo bastante sencillo y que nos puede dar esa equivalencia hidráulica a la hora de, insisto, complementar cuando tenemos una capa de arcilla que no es lo suficientemente impermeable como para cumplir el Real Decreto. Podemos incluir este tipo de material como complemento o, en caso de taludes, incluso como sustitución por la imposibilidad de poner arcillas en taludes con fuerte pendiente. Ventajas de uso. Por supuesto, tenemos una reducción de la huella de carbono. Cuando hablamos de arcilla, una capa de arcilla de 1 metro de espesor, pues para cubrir una hectárea de arcilla compactada, pues necesitamos aproximadamente 400 camiones y, sin embargo, con el GBRC, pues con 3 camiones sería suficiente para poder cubrir esa hectárea de impermeabilización. Estamos hablando de un material con un espesor reducido y esto lo que nos permite es una mayor capacidad de almacenamiento en el vertedero. Luego hablaré de esto más adelante. También estamos hablando de una solución más fiable porque al ser un material fabricado estamos hablando de una calidad contrastada y unas propiedades homogéneas. Por supuesto, todo el tema del marcado CE, de declaración de prestaciones, todo el material que sale de fábrica es testeado antes de salir y entonces estamos hablando de una solución más fiable comparativamente con la aplicación de una capa, de una barrera geológica artificial en obra. Y también estamos hablando de una rápida y sencilla instalación. Estamos hablando de un material que tiene menos de 1 centímetro de espesor y es prácticamente la instalación como si fuese instalar un geotextil. O sea, es una instalación muy, muy sencilla y muy rápida. Más ventajas, y al hilo de lo que comentaba Jorge en la anterior presentación, estamos hablando de una excelente sinergia con otros geosintéticos. Está claro que cuando metemos en una sección de impermeabilización diferentes geosintéticos, van a trabajar mejor que si hay una combinación entre materiales, vamos a decir, capas naturales, arcillas, gravas. Si hacemos esa combinación hay menor sinergia. En este tipo de material, a mayores cargas mejora el rendimiento. Cuanto más presión tiene la bentonita, mayor grado de impermeabilización nos va a dar. Se puede instalar en taludes con fuerte pendiente, cosa que las arcillas, pues la mayoría de los casos es imposible pensar en 1 metro de arcillas colocado en un talud con una pendiente importante.
Normalmente actúa de barrera secundaria o de seguridad por debajo de la geomembrana de polietileno, de la geomembrana plástica, y luego a la vez, aparte de la función de impermeabilización, es un elemento de protección para evitar el punzonado de la geomembrana de polietileno o de la geomembrana plástica. Por ejemplo, sobre elevadas cargas de más de 1500 kilopascales, la protección que nos da el punzonamiento es comparable a la que nos podría dar un geotextil genérico de polipropileno de 500 gramos. Y a la vez también tiene una capacidad autosellante, como he comentado anteriormente, las propiedades de la bentonita, que nos da un plus más a la hora de las ventajas en cuanto a su utilización. Aplicación en obra civil, pues bueno, tenemos, como en este foro se está tratando, vertederos, tanto nuevas celdas de vertido como clausuras. En balsas, digamos, se limita bastante el uso y suelen ser balsas de lisiviados o balsas de fluidos peligrosos, donde se suele utilizar como barrera secundaria o de seguridad. En minería también se utiliza en balsas de lisiviación por este mismo motivo, por la peligrosidad. Y también algunos usos a mayores, pues encapsulamiento de terrenos expansivos o inestables, como pueden ser taludes y plataformas en proyectos de carreteras, de ferrocarril, etcétera. Encapsulamiento de suelos contaminados, y también se suele utilizar como una forma verde de impermeabilizar humedales y charcas naturalizadas en las cuales no se quiere incluir una geomembrana plástica, como puede ser el polietileno de alta densidad. En cuanto al diseño, aquí veis una comparativa del diseño convencional en base a una barrera geológica de arcilla de 1 metro, una capa de gravas de 50 centímetros, es el gráfico de la izquierda, y con las diferentes capas de regularización y residuos, etcétera. El diseño con geosintéticos, como os comentaba anteriormente, nos aporta una gran ventaja, y es, en este caso, por ejemplo, estamos ahorrando 1 metro de capacidad, de 1 metro por toda la superficie del vertedero, de capacidad de vertido. Estamos pasando de una sección de 1,50 metros a únicamente 51-52 centímetros de espesor de todo el paquete de impermeabilización, y en este caso teniendo en cuenta que estamos hablando de una impermeabilización de base en la cual la barrera geológica artificial tiene que ser mínimo de 50 centímetros. En taludes habría un ahorro mayor de espacio. La sección típica para un vaso de vertido pues sería de abajo arriba, hablaríamos de la barrera geosintética de arcilla, del geocompuesto de bentonita GBRC, luego justo en contacto iría la geomembrana de polietileno de alta densidad, y en una capa superior pues el geocompuesto drenante o el geotextil con la capa de gravas y geotextil. Esto sería para nuevas celdas de vertido, y cuando estamos hablando de sellados de celdas de vertido, pues la sección es un poquito más sencilla, y también dependiendo del tipo de vertedero, pues es necesario la incorporación o no de la geomembrana de polietileno. Existen sellados de vertederos de inertes, por ejemplo, que no es necesario incorporar una lámina de polietileno, y esa sección pues se puede limitar a un geocompuesto de bentonita si no hay generación de gases, o incorporar ya sea geocompuesto drenante de gases o geocompuesto drenante de pluviales por encima del GBRC, de tal manera que tenemos un sándwich que nos da el grado de impermeabilización y el grado de drenaje, ya sea de gases, de lisiviados o de los dos tipos de drenaje. Sergio, unos minutillos. Vale, ya estoy acabando. Y simplemente algunos casos prácticos, algunas fotografías. Por ejemplo, esto es un nuevo vaso de vertido en el Centro Ambiental de Valdilecha, en Madrid. Como veis, la foto de la izquierda pues en plena ejecución. Aquella zona de la izquierda es el geocompuesto de bentonita, por encima llevaba el polietileno. Y como veis, la foto ya del vertedero terminado antes de la incorporación de las gravas de fondo, ya cubierto con el geotextil, con el geocompuesto drenante. Esto es una obra de unos 40.000 metros cuadrados. Otro caso práctico, aquí veis una combinación bastante espectacular la foto. Hay vasos sellados juntos, al fondo veis un vaso de vertido, en esta parte de aquí más frontal donde la balsa es un sellado. Esto es el vertedero de La Zoreda en Asturias, con una superficie de más de 150.000 metros cuadrados. Este material también se utiliza en depósitos de cenizas, en centrales térmicas. Aquí, por ejemplo, hay multitud de ellas ahora que están todas se están clausurando. En este caso es la central térmica de Carboneras, en Almería, con varias fases de ejecución,
y esa sección de impermeabilización, geocompuesto de bentonita, lámina de polietileno, geocompuesto drenante en la mayoría de los casos. Casos un poco prácticos, se salen un poco de este foro, pero me parece que es interesante ese encapsulamiento de taludes, tanto de carreteras como de AVE. En este caso, la línea de AVE en la zona de Alhama de Aragón, en Zaragoza, se detectaron movimientos de la plataforma por arcillas expansivas y se procedió a un tratamiento de los taludes, el encapsulamiento de taludes mediante el geocompuesto de bentonita para evitar ese tipo de movimientos de la plataforma. Y exactamente igual en el tramo Herrera-Puente Genil del AVE, con una superficie de 90.000 metros cuadrados. Estos no era la plataforma, eran los taludes pegados a la vía del tren, y también hubo ciertos movimientos, y con el tratamiento que se dio con el geocompuesto de bentonita pues fueron realmente efectivos. Y nada más, muchas gracias por su atención. Gracias.